Desde que entró a la vida y a los padecimientos de este mundo, si los demás no, la comadrona sospechó que la criatura no nació cabal. Para entonces la señora, su madre, a los 40 y tantos años de su edad, ya estaba muy gastada. Al matrimonio de don Juan Campos y su esposa doña Guadalupe siempre les corrió buena dicha material y se encontraban bien abastados de riquezas, pero, por el otro lado, cuando los hijos apenas empezaban a gatear o a hacer sentir su presencia con los balbuceos, se apartaban de este mundo. De nuevo la cuna volvió a quedarse vacía y los ropones de finos encajes regresaban a añejarse en los vargueños olorosos. Cuando al cabo de muchas rogativas y novenarios, doña Guadalupe, terca y esperanzada, entró nuevamente en estado de buena esperanza, don Juan la entregó a los mejores facultativos. Enseguida los dos, con devoción ardosa, se encaminaron a la parroquia de San Luis y ante Nuestra Señora de la Expectación derramaron sentidas oraciones preñadas de dulzura y agrados. Prometieron ambos a una que cuando cristianaran a lo que iba a venir, lo sacarían de la pila con el nombre de Donato, como que recibirían al hijo cual donado por el Señor. Sobre esta alfombra de plegarias, buenas obras y remedios, entró Donato al mundo. Sería por tamañas ansias y por los años que ya cargaba la señora o por la muerte de los hijos anteriores, que uno por uno la arropaban con lutos. El caso es que a don Juan y a doña Guadalupe se les anubló el gozo. Porque no pudo dar el pecho a la criatura, fue menester recurrir a una robusta nodriza. Luego, cuando el pequeño le dio por conocer el mundo y caminar por su pie, lo envijaban con emplastos para robustecer las potencias, como tuétanos de liebre, batidos de clara de huevo en la parte alta de la pantorrilla, donde empieza la curva, caldo de riñón de golondrina para que se le soltara la lengua, pócimas defensivas para que no le pegara el sarampión o la viruela. Razón le sobraba a los señores Campos al aplicar tantos y tantos miramientos al hijo. Los 8 anteriores se les fueron pronto o porque llegaron maltrechos de su naturaleza y no admitían curación. Solo que cuando le llegó a Donato la hora de alternar en sociedad y de compartir la vida con los niños del vecindario, a pesar de los caldos de golondrina, se manifestó remiso en el hablar. Trabocaba las sílabas y lo poco que se le entendía no eran más que desatinos. Fue cuando los facultativos y médicos se dieron cuenta de que era cierto lo que advirtió la comadrona cuando lo recibió, que le había faltado sal en la mollera y que los sesos no le quedaron bien acomodados. Cuando llegó a la muchachez, puesto que no daba para más, lo encaminó al comercio. Como empleado de mostrador en su propia tienda, se desenvolvía bien, laborioso, apacible y obediente, pero terco, y más cuando lo presionaban o le gritaban fuerte. Se tornaba áspero y huraño. Cuando más le porfiriaban, más se le alzaban las crestas y se remachaba más en sí mismo. Únicamente atinaba a ver a los demás con garbo desdeñoso. En eso, una pertinaz dolencia le abrió las puertas de la muerte a doña Guadalupe. Don Juan quedó viudo y Donato, huérfano, como quien dice solos en medio de muchas riquezas que el viejo no podía disfrutar y el mozo no sabía gozar. Aunque éste se aficionó al comercio, no le entraban las cuentas grandes ni comprendía el valor de las cosas. El negocio no lo entretenía, pero no le interesaba. Le daba lo mismo que se ganara o que se perdiera. Ante tamaño descalabro como era la ineptitud de Donato para regir con buena mano lo que iba a heredar, don Juan determinó concentrar sus propiedades para asegurar el futuro del hijo y poner luego todo, para cuando él faltara, el cuidado de un administrador fiable y eficiente. Cambió las minas, fincas y solares por oro y plata y solo conservó la bien abastecida tienda. Enseguida se dio por entero a adoctrinar a Donato sobre lo que tendría que hacer con los dineros. Para que se le grabara muy bien en su menguada retentiva todo el proceso, escogió el fondo sobreviviente de un horno de fundición destruido tiempo atrás, que estaba en el traspatio y todo mundo conocía, tan a la vista,
que por lo mismo no despertaba una mínima sospecha ni aun en el más malicioso. Como si fuera juego, se encerraba con Donato y le enseñó a remover las escorias, a mano sin aspavientos. Al muchacho le cautivó la diversión, y más porque el padre lo repetía con suave y persistente malicia. Que eso iba a ser su secreto, que no hiciera bulla, que en jamás de los jamás se le dijera a nadie, excepto a su padrino, y que lo iban a estar escondiendo ahí. Era de él, únicamente de él. Para completar el alejamiento de toda alevosa suspicacia, cuando empezó a enseñar a Donato a jugar con las escorias, como el descuido del modo más natural, recibía a las visitas en el corral para que los vieran y vieran las escorias y comprobaran lo nada profundo del resto del horno, cosa de una cuarta. Analfabetas y simples, conforme don Juan trocaba por oro y plata, ya en monedas, ya en pasta, sus pertenencias, entregaba un puño a Donato para que así como jugando lo llevara a ese horno, lo depositara en el fondo y lo cubriera bien con las escorias, junto a los otros entierros, todo bajo su vigilancia. Para desviar cualquier taimada sospecha, don Juan sacaba a Donato a pasear y a revisar unos corrales vacíos, que a veces le servían para encerrar las recuas que transportaban su mercancía, siempre con un costalito muy visible en la mano, corrales que estaban al otro lado de la zanja o corriente de Tequisquiapan. Sintiendo que se le acortaban sus días, se apresuró a testar, dictó su postrera voluntad ante notario. Constituía heredero único universal Donato. La casa más los corrales lo dejaba al colegio de San Nicolás Obispo, pero el usufructo para su hijo mientras Dios le conservara la vida, el manejo de casa, todo para los pobres, la tienda también para su hijo, en las mismas condiciones, pero bajo la administración de Albacea, a quien le dejaba sus instrucciones escritas en una memoria secreta cerrada. Previsor, después de pulsar bien y por mucho tiempo la fiabilidad de su compadre y padrino de Donato, don Nuño de la Puebla Rubín de Celis, lo nombró Albacea, dispensándolo de la fianza de rigor. En la memoria que dejaba a éste, le rogaba muy encarecidamente que tomara a Donato como su hijo, visto que Donato era indiferente a las riquezas, todo el oro y la plata que había ahorrado se lo dejaba para la completa manutención del muchacho, así como las ganancias de la tienda. Tanto las joyas de la difunta doña Guadalupe como el oro y la plata lo guardaba enterrado, muy seguro, donde solo Donato sabía. Este lo explicaría todo según lo había instruido. Y añadía en la última cláusula de la memoria que lo que heredaba su hijo era más que suficiente para que lo mantuviera con holgura, por lo que podía tomar la proporción para sí y su familia, y en caso de que falleciera su heredero, sin más trámite todo pasaría a ser suyo. Para ganarse mejor la voluntad de don Nuño, lo empezó a halagar con algunas dádivas que le entregaba por medio de Donato, lo hizo socio del comercio y no le negaba ningún favor. Tiempo después a don Juan Campos le llegó la hora de irse de este mundo. Se fue en paz, con todos los ritos del caso religiosos y legales, y fue cuando empezó la guerra. Se alzaron todos los parientes, que eran muchos, por un lado y por otro, alegando con furia y ardimiento derechos reales y ficticios. Con interminables porfías, nomás por armar batalla, todos objetaron el albacea y aún el testamento. Encrudecidos los ánimos en las briosas altercaciones, Donato fue declarado legalmente inhábil para manejar su herencia, por lo mermado de su razón y lo manco de su entendimiento, lo que no previó el señor Campos, el juez. Luego de un sesudo, considerando tupido de maciza erudición, dictaminó que había que designar un tutor para el joven. La grita se convirtió en caos. Estaba claro que el que quedara como tutor sería el que quedara como administrador, como quien dice, dueño de real y tanta fortuna. Una fortuna que nadie conocía, y eso aumentaba la desbocada codicia, menos en donde se encontraba, a no ser el tontolín heredero al que no le importaba nada del pleito a su alrededor.
A estas alturas la memoria ya había dejado de ser secreta y era público y notorio que Campos, el mozo, era el que poseía la llave del misterio. Don Nuño de la Puebla, el más interesado, día tras día, por las buenas, las malas y las medianas, atosigaba a Donato con 1000 halagos, razones y amenazas para que desbaratara el misterio del entierro y hablara. Otros, cuando les era dable, ya melosos con muy sutil labia, acorralaban igualmente al muchacho con la misma aviesa intención. Tanto aquellos como estos paraban con el mismo final el arrinconamiento de Donato en su impasible y muda terquedad. El continuo atosigamiento, ora por unos, ora por otros, la completa orfandad que le dejó sin una brizna de afecto en su ánima, la soledad, todo se le echó encima. Un día, cuando estaba en lo más recio e inacabable litigio por la tutoría, se le fue lo poco que le quedaba del seso y resbaló en desitinos y grandes desvaríos. Donato ya no volvió a saber de sí. El de la Puebla, Rubín de Celis, aprovechó para ganar la custodia legal del muchacho y encerrarlo en su casa. Como cataplasma, le pegó de día y de noche un par de mozos muy despiertos para que lo cuidaran y divirtieran, pero sobre todo para que le picaran con inteligencia y discreción a ver si revelaba algo del tesoro enterrado. Mas por ese flanco no podían ni acercársele, porque inmediatamente se empacaba en su muda terquedad. Con el andar de los meses también se le fue a Donato la salud, cayó en un desmero total, que no tenía alientos ni para comer, se agostó por completo. Los mozos con mayor inteligencia permanecían atentos en la cabecera del enfermo, muy despiertos con la esperanza de que confesara algo, aunque fuera una mínima palabra que los condujera al lugar donde estaba el entierro. Nunca llegó ese día y también a Donato se le fue lo último que le quedaba en el alma enajenada. Con su acabamiento se acabaron los pleitos, el albacea ejecutó el dedillo la postrera voluntad de don Juan, pero antes tanteó muy acuosamente en las piezas y el traspatio de los campos. Como él también conocía la reliquia de horno, cuyo fondo estaba muy encima, no se le ocurrió remover las escorias. La mansión vino a parar a otras manos. El nuevo dueño enlosó todo el corral sin reflexionar en que a menos de 1/4 de hondo se había quedado el tesoro de Donato, bien tapiado ya. Según don Julio Betancourt, quien investigó mucho sobre las casas y calles de San Luis a principios del siglo pasado, este caserón, además de la tienda, contaba con un amplio zaguán, 3 salas, 6 recámaras más cuartos y patios, que era donde estuvo el horno. Pero nadie supo quién se quedó realmente con ese tesoro. Si te ha gustado esta historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a este canal y a nuestros 2 nuevos canales, Leyendas Verdaderas y Casillero Paranormal. Hasta pronto.